La regulación de Bitcoin y de otras criptomonedas está cada vez más fuerte y la historia nos dice que la tendencia va a seguir. Sin embargo, Bitcoin nació como una herramienta para mantener la privacidad de sus usuarios y es una funcionalidad que la comunidad global de desarrolladores quiere mantener a través de la creación de aplicaciones que soporten la privacidad de forma nativa. En este video vas a aprender 3 de las mejores formas de comprar Bitcoin sin validación de identidad o sin KYC, como se dice en la industria, ya sea desde una página web, una aplicación de escritorio o desde la aplicación de chat de Telegram. ¿Son estas las únicas opciones? Claro que no. Sin embargo, estas son las que técnicamente están preparadas para hacerlo sin KYC y no lo hacen simplemente por una cuestión de marketing. Comencemos de una vez. Mi nombre es Joaquín Moreno y si quieres aprender más sobre Bitcoin, te invito a suscribirte al canal. Y si en este video aprendes algo nuevo, como siempre, déjame un like acá abajo para hacérmelo saber. En la descripción te dejo los links para los servicios que nombro en este video. Y te aclaro que ninguno de ellos ha sido sponsor de este video. Como siempre, dividí el video en varias partes para que accedas a la sección que más te gusta y que más relevante resulte en este momento. Así que aquí abajo puedes acceder directamente a cada una de estas secciones. Me gustaría hacerte 3 comentarios importantes antes de empezar. Primero, es importante evitar a los scammers, por lo que cuando vayas a elegir a una persona para hacer el trading en cualquiera de las plataformas que vamos a ver a continuación, tienes que prestar mucha atención al sistema de rating que han desarrollado en cada una de estas plataformas y elegir la opción que más confianza te transmita en base a su puntaje. Ten en cuenta que los montos de las transacciones en general son pequeños y a medida que uno va ganando más confianza dentro del sistema de rating, se habilitan montos mayores para las operaciones. Segundo, es importante que sepas que los precios que vas a conseguir en cualquiera de estos servicios pueden que sean un poco más altos respecto a los que puedes conseguir en un exchange tradicional. Y esto se debe a 2 razones. La primera es que los bitcoins sin KYC tienen un premium o un costo adicional, ya que el mercado está dispuesto a pagarlo. Y la segunda razón es que aún no hay mucha liquidez en estos mercados, aunque puede que esto cambie a futuro. El tercer punto es muy importante, ya que me encantaría hacer un video tutorial para cada una de estas herramientas que te voy a mostrar. Pero para agregarte más valor a vos, que estás del otro lado, te pido que me ayudes a elegir el servicio para hacer un video tutorial. Durante las próximas 2 semanas después de haber publicado este video, tienes tiempo para responder aquí abajo en los comentarios con el número 1, 2 o 3. Y al final de ese periodo de tiempo, el que tenga más votos será el servicio al que le haré un video tutorial completo. Ahora sí, comencemos con la primera herramienta, HODL HODL. HODL HODL es una herramienta para hacer trading P2P, es decir, entre individuos, que no custodia los fondos que se transmiten en esa transacción. Es una plataforma solamente web y no necesitas bajarte ningún software ni aplicación móvil. HODL HODL actúa como un intermediario en la transacción entre los individuos y como toda plataforma P2P tiene un mecanismo de seguridad o de escrow o arbitraje para resguardar los fondos durante el periodo en el cual se hace la transacción y liberarlos cuando ambas partes hayan confirmado que la transacción de moneda fiat se ha confirmado. En el caso que haya una disputa, la plataforma actuará como mediador para resolverla. A continuación te resumo algunos puntos que me parecen importantes que sepas sobre HODL HODL. El primer punto es que HODL HODL te cobra una comisión del 0.6% para el vendedor. El segundo punto son las formas de pagos disponibles. Y aquí te muestro el listado de las formas de pago disponibles utilizando dinero fiat en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Cuba, El Salvador, España, Paraguay, Uruguay y Venezuela. El tercer punto es que HODL HODL cuenta con el servicio del lending o préstamos entre usuarios, lo que te permite ganar algunos intereses sobre tus bitcoins. El cuarto punto que me pareció interesante es que tiene una cuenta de Twitter que se llama Offers HODL HODL con las últimas ofertas creadas a nivel global y que te pueden dar una idea sobre lo que está pasando en el mercado en este momento. El quinto punto es que parte del código que utilizan es open source, aunque aún tienen una parte que no es abierta para todo el mundo. Si te interesa que haga un video tutorial sobre HODL HODL, escribe el número 1 aquí abajo en los comentarios y te dejo el link de referido en la descripción por si te interesa registrarte. Continuemos ahora con la segunda opción, Bisq. Bisq es una aplicación de escritorio, por lo que la única forma de poder operar es con una computadora. Esto se debe a que Bisq funciona como una red P2P, donde cada una de las computadoras actúa como un nodo de la red.
La comunicación entre los diferentes nodos de tu computadora y el resto de Internet se hace utilizando Tor y de esa forma no se envía información sobre la localización, entre otros tipos de informaciones que se pueden compartir. El vendedor y el comprador ponen los fondos en un escrow, que es una billetera multifirma 2 de 2, es decir, que se necesitan que ambas partes firmen para poder liberar esos fondos. Y cada parte tiene que poner un depósito de seguridad de como mínimo de un 15% del monto de la transacción. Cuando el vendedor confirma el pago, se liberan los fondos del escrow. El comprador recibe sus bitcoins y el depósito de seguridad se devuelven a ambas partes. A continuación, te resumo algunos puntos que me parecen importantes que sepas. El primer punto es que como BISC es un nodo de la red, la computadora tiene que estar funcionando todo el tiempo y tiene que estar conectada mientras la estés utilizando. Incluso mientras estás haciendo una transacción para ser capaz de recibir las comunicaciones con los otros usuarios. El segundo punto es que BISC le cobra una comisión del 0.12% al vendedor y el 0.88% al comprador y ofrece una opción de descuento para aquellos que tengan el token de BISC que se llama BSQ. El tercer punto son las formas de pago disponibles y aquí te muestro el listado de las formas de pago disponibles utilizando dinero fiat y las formas de pago disponibles utilizando criptomonedas, dentro de las que se incluyen a Monero, Ethers, Liquid BTC o Litecoin. Un punto distintivo de BISC es que cuenta con la opción de hacer pagos cara a cara o face to face, que es algo que cada vez se ve menos dentro del ecosistema. El cuarto punto que me pareció interesante es que también puedes conectar BISC a tu propio nodo de Bitcoin en el caso que busques más independencia en la información. El quinto punto es que BISC es 100% open source y se puede encontrar el código en GitHub. Por último, el sexto punto es que en BISC no solo puedes comprar Bitcoin con moneda fiat, sino que también lo puedes hacer con criptomonedas, tal como lo vimos anteriormente. Si te interesa que haga un video tutorial sobre BISC, escribe el número 2 aquí abajo en los comentarios y te dejo el link en la descripción por si quieres ingresar y descargar la aplicación. Continuemos ahora con la tercera opción, LNP2P Bot. LNP2P Bot es un bot o un robot de Telegram que te permite comprar o vender bitcoins con otros usuarios sin validar tu identidad y utilizando la red del Lightning Network. Esta solución fue creada por Francisco Calderón y lo puedes encontrar en Twitter como Negruch. El objetivo es que los usuarios puedan crear órdenes de compra y venta e intercambiar los bitcoins utilizando Telegram. Una vez que te conectas con el bot, comienzas a interactuar con él para poner el monto de la orden, la cotización y el método de pago. Luego, la orden se publica y queda disponible durante 23 horas hasta que alguien la vea y tome esa orden. Una vez que la toman, te pones en contacto con el usuario directamente y coordinas el pago. Es importante aclarar que tienes que hacer un pequeño depósito para comenzar la operación. Y además, el bot soporta la resolución de disputas en las que un humano se pone en contacto con las partes para intentar resolver la disputa. Aquellos usuarios que tengan 2 o más disputas, se les será prohibido participar con el bot en el futuro. A continuación, te resumo algunos de los puntos que me parecen muy importantes que sepas. El primero es que el bot cobra una comisión del 0.6% al vendedor. El segundo punto son las formas de pago disponibles. Y aquí la única restricción es que tiene que ser rápida. Es decir, que la transferencia de dinero fiat tiene que ser rápida para que el proceso pueda continuar y terminar en cuestión de minutos. El tercer punto es que el bot es 100% open source y se puede encontrar el código en GitHub. El cuarto punto que me pareció muy interesante es que puedes tomar el código del bot y hacer tu propia comunidad con todas las mismas funcionalidades. Imagínate crear un bot en tu región o en tu país o con amigos. El quinto punto es que el bot toma el precio de referencia de la página yadio.io y puedes configurar para poner la orden por arriba o por abajo del valor de referencia de esa página. Si te interesa que haga un video tutorial sobre el LNP2P Bot, escribe el número 3 aquí abajo en los comentarios y te dejo el link en la descripción a la página oficial donde vas a ver el link para conectarte con Telegram. Veamos el bonus. Hasta acá fueron las 3 opciones principales, aunque como bonus te voy a decir otras 2 opciones que me parecen interesantes que sepas. La primera es RoboSat, que es un bot que utiliza Telegram para la comunicación entre los usuarios, aunque la orden la tienes que poner en una página web. Te dejo el link aquí abajo de la página para que accedas directamente en caso de que quieras aprender más sobre este bot. Y escribe el número 4 en los comentarios si quieres que haga un video tutorial sobre RoboSat. La segunda opción es Exolix,
que es un exchange entre criptos sin KYC. Así que aquí puedes comprar Bitcoin pagando con otras criptomonedas y sin hacer validación de identidad. En la descripción te dejo el link a la página para que accedas directamente en el caso de que quieras aprender más, y escribe el número 5 en los comentarios por si quieres que haga un video tutorial sobre Exolix. Pero lo más importante de todo es tu opinión. ¿Alguna vez utilizaste alguno de estos servicios? En el caso de que no, ¿cuál utilizarías? Déjame tu comentario acá abajo y recuerda de votar 1, 2, 3, 4 o 5 para el servicio que quieras que le haga un video completo. A tu izquierda te comparto los videos de las billeteras de Lightning Network que he hecho hasta el momento. Y a tu derecha la playlist con todos los videos de las formas de guardar tu frase de recuperación en formato metálico. Nos vemos la próxima.